bienvenida a la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al científico francés Clément Sánchez, quien está acompañado por la vicerrectora de esta Casa de Altos Estudios, doctora Ana María Lois. Agradecemos la presencia de las autoridades de la universidad, invitados especiales, docentes, estudiantes, personal no docente y público en general. Para comenzar este acto vamos a entonar el himno nacional argentino, para lo cual les pido por favor ponernos de pie. Pueden tomar asiento. La Universidad Nacional de San Martín, por resolución de Consejo Superior número 5623, ha decidido otorgarle el título de doctor honoris causa por sus contribuciones en el campo de la química de materiales, la nanotecnología y su impacto en el país y en la UNSAM, contribuyendo a generar una red de colaboración internacional e intergeneracional. Ahora sí, para continuar este acto vamos a convocar a la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Martín, doctora Ana María Lois, quien hará uso de la palabra.
Buenas tardes a todas, todes, todos. Buenas tardes a nuestro homenajeado. Y es un placer y un honor para la Universidad de San Martín otorgar el título de doctor honoris causa al profesor doctor, como dirían los alemanes, al profesor doctor Clemens Sánchez. El honoris causa es la distinción honorífica de más alta jerarquía que otorga la universidad a personalidades nacionales o extranjeras como reconocimiento a la excelencia y méritos sobresalientes. La UNSAM reconoce a través de esta distinción la vasta trayectoria académica y profesional de Clemens Sánchez, profesor, investigador y especialista en nanotecnología y química de materiales. El doctor Sánchez es ingeniero por la Escuela Superior de Química de París, doctor en química física o en físico-química, no sé cómo lo dirán, por la Universidad de París 6. Ha trabajado en la Universidad de California, en Berkeley. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el CNRS y dirigió el Laboratorio de Química de la Materia Condensada de París. Fue profesor de la École Polytechnique y actualmente se desempeña como profesor emérito de la Cátedra de Química de Materiales Híbridos del Collège de France y como profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Estrasburgo. Clemens Sánchez creó una nueva escuela de pensamiento en química de materiales y un nuevo campo disciplinar. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Es miembro de varias academias y recientemente, sin ir más allá, la semana pasada, fue galardonado con el premio L'Oeil 2022 en el área correspondiente. Es realmente un gran honor, placer, nuevamente digo, entregarle este honoris causa en nombre de la Universidad de San Martín. Y mirando, para terminar, digo, nos faltan unos 500 años para tener la edad de Collège de France, pero no importa, estamos en la etapa la exponencial del crecimiento del conocimiento, creo que ya estamos en esa exponencial, así que tal vez nos ahorramos 500 años o unos 500 años. Bueno, felicitaciones. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Ana María Lois. Muchas gracias. Vamos a llamar a continuación a Galo Soler Ilia, director del Instituto de Nanosistemas de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín, quien impartirá la laudatio. Bueno, buenas tardes, señora vicerrectora, señores colegas de aquí de UNSAM, señor decano de la Escuela de Bio y Nanotecnologías, colegas profesores, investigadores, estudiantes de doctorado valientes que se han quedado hasta esta hora. Les mando un cariñoso saludo y es un gran honor y un gran placer estar aquí homenajeando a Clemens Sánchez, a quien la universidad le ha otorgado el título honoris causa, que como decía la doctora Lois, es el honor más alto que le puede dar esta casa de estudios. El doctor Sánchez es un científico mundialmente destacado en el área de las nanotecnologías y las químicas de materiales, área en la que con imaginación y con mucho rigor también, de verdad, nos ha hecho acceder a materiales asombrosos, con aplicaciones en campos tan vastos y tan dispares como los materiales para la óptica, para la energía y hasta para la cosmética. La tarea excepcional de Clemens se basa en una pasión por su disciplina de origen, que es la química, que lo lleva a una profunda comprensión de este pequeño mundo que transcurre a escalas moleculares para diseñar las tecnologías del futuro. La investidura como doctor honoris causa es una gran distinción y en este caso la excepcional la excepcional calidad científica del doctor Sánchez, su intensa colaboración con nuestro país y con esta universidad en particular, contribuyendo a la formación de recursos humanos, ha sido la base de numerosas distinciones, entre ellas esta. El doctor Sánchez pudo haber sido un excelente futbolista profesional. Lo he enfrentado en el campo y es cierto.
Sin embargo, por suerte se dedicó a su gran pasión, que es la química. Se formó en la École Nationale Supérieure de Chimie de París como ingeniero. Obtuvo su doctorado en ciencias, en fisicoquímica, en la Universidad de París 6, en 1981, y sus primeros trabajos abrieron el área naciente de la química sol-gel de óxido de metales de transición. Pasó como investigador postdoctoral por la Universidad de California, Berkeley, trabajando con Gabor Somershy en la preparación de materiales y el estudio de sus propiedades fotofísicas y fotoquímicas, que es un tema que es de inmensa actualidad hoy en día y que lo viene revisitando con mucha alegría y un poco de nostalgia, según lo que hemos hablado estos últimos días. Al volver a París, se concentró en el estudio de la reactividad química de especies precursoras que llevan a óxidos metálicos. Es una química muy intrincada, muy difícil y que a nosotros los químicos de síntesis nos dice que somos químicos cocineros. Bueno, Clément alcanzó el grado de chef, con muchas estrellas Michelin. En los últimos 20 años, el doctor Sánchez se destacó por la versatilidad de su investigación, que lo llevó a explorar los métodos a baja temperatura y en condiciones muy suaves que la naturaleza utiliza para crear materia de arquitectura compleja y para tratar de imitarla. La imaginación es su límite. El doctor Sánchez es actualmente director de investigación de clase excepcional del CNRS, profesor emérito de la Universidad París-Sorbonne, profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Estrasburgo desde 2020, profesor invitado de la Universidad de Bordeaux desde 2021, ha sido profesor de la Cátedra de Química de Materiales Híbridos del Collège de France entre 2011 y 2020, ha sido director del Laboratorio de Química de la Materia Condensada de París entre 2005 y 2013, y ha tenido una larguísima carrera. No los quiero aburrir con los detalles, pero son divertidos igual los detalles. Bueno, sus contribuciones en el campo de la química de materiales y la nanotecnología son numerosas y su impacto notablemente alto. Como lo muestra su índice H de 116, varias de sus invenciones, tiene 70 patentes por ejemplo, han alcanzado TRLs de 5 a 7 o se han convertido en productos comerciales. En particular, sus principales aportes han sido la construcción vía diseño molecular de una gran variedad de materiales híbridos orgánico-inorgánicos basados en materiales inorgánicos, como la sílice, la alúmina, óxidos de metales de transición, óxidos de tierras raras, bueno, casi toda la tabla periódica. Pero también atacó al carbono, porque usa las partes orgánicas. Ha trabajado muchísimo combinando esas funciones inorgánicas, esas matrices inorgánicas, con moléculas, con polímeros y con biomoléculas. Ha demostrado Clemente que las reglas de la química valen para todos los elementos y que siempre se puede encontrar algo para alguna serie de condiciones para ponerlos a conversar y a formar nueva materia. La química en el fondo es una sola, eso nos lo dice siempre. Su poderosa investigación ha borrado las fronteras tradicionales de la química inorgánica, la química orgánica y la físico-química, para crear un corpus interdisciplinario de extremado valor gracias a la combinación de conocimiento, imaginación y para la habilidad de combinar una diversidad de herramientas experimentales para atacar problemas de manera contundente. También nos ha enseñado sobre la importancia de la colaboración permanente entre la academia y la industria, barriendo con los prejuicios tradicionales que a veces nos atacan. Clément es además un gran inspirador, un enorme transmisor de conocimiento y entusiasmo y un creador de redes y equipos de trabajo interdisciplinario. Tiene una mirada única y profunda sobre las problemáticas científico-tecnológicas y la habilidad de solucionar problemas complejos a partir de su creatividad y su vastísimo conocimiento de las ciencias. El doctor Sánchez es miembro de numerosas academias que no voy a nombrar porque si no, no nos vamos más, pero entre ellas la World Academy of Ceramics, la Academia Francesa de Ciencias, la Academia Francesa de Tecnologías, es miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia de España y de la Real Academia de Bélgica. Ha recibido una gran cantidad de distinciones, entre las que se cuentan la medalla de plata del CNRS cuando era chiquito, la medalla Lavoisier de la Comisión de Energía Atómica de Francia, el premio IBM, el premio Gay-Lussac Humboldt de la Fundación von Humboldt, la gran medalla de la Sociedad Francesa de Materiales y Metalurgia, la medalla Blaise Pascal de la Academia Europea de Ciencias, entre otros. Ha sido la causa de que escaseen los metales en Europa, por la cantidad de medallas que ha ganado.
Es fellow de numerosas sociedades científicas como la Materials Research Society, la Royal Society of Chemistry y la International Soldier Society. Fue nombrado caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 2017 y también de algunas órdenes de vino. Es verdad eso. Hoy, y bueno, es más importante, eso tenía que decirlo, hoy ingresa a nuestra casa. Además de su destacada carrera en el mundo de la química, el doctor Sánchez ha tenido un impacto muy positivo en el desarrollo del área de las nanotecnologías en el país y en la UNSAM, donde, a través de su participación en docencia en nuestros legendarios cursos Solgel, en la ejecución de proyectos conjuntos en donde se formaron nuestros investigadores jóvenes, que hay muchos aquí reunidos, y en el asesoramiento permanente a nuestro instituto, al Instituto de Nanosistemas, ha tejido una red de colaboración internacional e intergeneracional de alto impacto. El doctor Sánchez comenzó, de hecho, a interactuar con el grupo de Miguel Blesa, aquí presente, gracias Miguel por haber venido, hace casi 25 años. Y de esta colaboración surgió un vínculo con quien les habla, quien realizó una breve estadía postdoctoral en su laboratorio, 4 años, para luego instalarse en la Comisión de Energía Atómica. Dicho sea de paso, el grupo que fundé a mi vuelta, inspirado en las enseñanzas de Clemente, en este mes cumple 20 años. Esto habilitó a que jóvenes estudiantes, graduados y docentes del IT Sábato y de la Escuela de Posgrado de la UNSAM, que hoy forman el doctorado de Ciencia y Tecnología en mención química, se formaran también entre 2013 y 2015 en el mismo laboratorio. La cooperación continuó con su ayuda instrumental y fundamental en el diseño del Instituto de Nanosistemas y en su avance en los primeros años como miembro del Consejo Asesor Internacional del Instituto. Contribuyó a establecer las áreas de investigación, a identificar posibles candidatos a investigador y en revisar y asesorar sus proyectos de implantación en el país. A lo largo de las últimas 2 décadas, la colaboración del doctor Sánchez se reflejó en decenas de publicaciones conjuntas, en el desarrollo de diferentes proyectos de cooperación, en los programas de CONICET-CNRS, proyectos ECOS y PICS, y europeos, como por ejemplo los proyectos RISE del Horizonte 2020, y la enseñanza de las escuelas de síntesis de materiales y nanoandes. Además, el doctor Sánchez participó de manera desinteresada en la difusión de la ciencia en conferencias nacionales e internacionales desarrolladas en el país por la Asociación Argentina de Investigación Físico-Química, la Fundación Argentina de Nanotecnología o las universidades de Buenos Aires y de San Martín. Todavía recordamos su intervención en el programa Científicos Industria Argentina de Adrián Paenza, que rompió un pico de rating. Maybe not, pero estuvo bien. Contribuyó en talleres y cursos de la especialidad en Exactas UBA y en UNSAM y recibió en su laboratorio a numerosos estudiantes de grado, maestría y doctorados argentinos, mejorando así su formación y ampliando sus horizontes. Es a través del doctor Sánchez que el INS, por ejemplo, tuvo su primer postdoc, y fue el doctor Sánchez quien brindó ayuda material a través de acceso de equipamiento crítico y insumos químicos necesarios, así como asistiendo en nuestros primeros pasos como instituto. Toda esta actividad no pasó desapercibida para las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo distinguieron con el Premio Leluar 2022 en reconocimiento a su calidad distintiva y a su aporte para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Hoy tenemos el privilegio de incorporarlo a nuestra comunidad UNSAM. Además de todas las cualidades científicas, Clemán es una persona generosa, entusiasta e infatigable. La prueba es que hace 3 días que está con nosotros dando seminarios todo el tiempo y escuchándonos. Eso fue clarísimo. Y hasta aguantó un asado el sábado de la noche. Con un exquisito sentido del humor y siempre ávida de compartir sus conocimientos y de invitarnos a explorar nuevos horizontes. Por supuesto, siempre acompañados de un buen vino. Para concluir, es oportuno mencionar que Clemán encarna el espíritu muy presente en todos los que somos UNSAM, de que la búsqueda del conocimiento, la sed de excelencia y la educación pueden cambiar vidas. En efecto, la familia de Clemán tuvo que exiliarse en Francia de la cruel guerra civil española. Gracias, sin embargo, a su esfuerzo, a las posibilidades que le dio la universidad pública y a su talento, Clemán pudo acceder a una posición universitaria desde la cual pudo generar un impacto en la ciencia, en la tecnología y en la sociedad modernas e inspirar a las nuevas generaciones. Gracias, Clemán, por todo lo que nos diste siempre, por todo lo que vamos a hacer de ahora en más, y bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de Galo Soler Ilia, quien impartió la laudatio.
Y ahora sí, vamos a continuar con este acto y vamos a invitar a subir al escenario a la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Martín y también a nuestro homenajeado. Invitamos a ambos a subir al escenario, al científico francés Clement Sánchez y también a la vicerrectora de esta Casa de Altos Estudios. Y en este momento se va a proceder a hacer entrega del diploma que lo reconoce como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín. Muy fuerte aplauso, por favor. Y también el distintivo de esta Casa de Altos Estudios. Nuevamente, entonces, por favor, un muy fuerte aplauso. Se le está entregando el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín al científico francés Clement Sánchez y también el distintivo de esta Casa de Altos Estudios. Felicitaciones, muchísimas gracias. Un cálido aplauso. Sí, invitamos a descender del escenario a la vicerrectora y vamos seguidamente a escuchar la conferencia del doctor honoris causa Clement Sánchez hacia una química suave bien inspirada de la ciencia a las aplicaciones. Bueno, antes de hablaros de química y de ciencia, quisiera decir algunas palabras, señores y señoras, estimados colegas. Es un gran honor estar hoy aquí, especialmente en presencia de tan estimados colegas, y me siento muy honorado de pronunciar este discurso en esta prestigiosa Universidad Nacional de San Martín, conocida por su multidisciplinaridad y excelencia. Me siento muy feliz de entrar en esta casa donde tengo grandes amigos. En primer lugar, deseo expresar mi más sincera gratitud a todos los que han impulsado esta importante distinción: el profesor Galo Solar, director del Instituto de Nanosistemas, y el doctor Diego Comercí, subsecretario de Innovación y Desarrollo, por haber generado la idea. Me gustaría también expresar mi sincero agradecimiento al doctor Juan Ugalde, decano de la Escuela de Bio y Nanotecnología, a la doctora Ana María Lois, vicerrectora, y a la mesa de decanos por impulsar la rápida transmisión del proyecto, el rector Carlos Greco por apoyarlo y finalmente el Consejo Superior de la UNSAM por aprobar de manera unánime esta distinción en tiempo tan ajustado. Mi pasión claramente es la química. Como lo sabéis todos, la química es dual. En efecto, plantea muchas cuestiones fundamentales y también aporta respuestas que a menudo se traducen en aplicaciones que forman parte de nuestra vida cotidiana. La química es una disciplina excepcional que creará nuestro futuro porque contribuye y contribuirá al bienestar de la humanidad. Todos esperamos y haremos lo posible por crear un mundo mejor a través de la química. Sabéis todos que vivimos en una sociedad sometida a todo tipo de directivas y de factores de evaluación. En efecto, todos los jóvenes científicos conocen en el día de hoy el famoso índice H. Entonces yo me voy a tomar la libertad de proponer otro conjunto de principios que he bautizado con el nombre 3H. Les aseguro que este principio no son radioactivos y no tienen nada que ver con el isótopo del hidrógeno llamado tricio. El primer H de 3 H's es el humanismo, en honor a Guillaume Budet, que en 1530 ayudó a fundar el Colegio de los Lectores Reales, que más tarde se convirtió en el Collège de France, cuyo lema es Docet Omnia, que significa aquí enseñamos todas las materias. La segunda H es la H de
humildad. En mi opinión, la humildad es una cualidad importante tanto en la ciencia como en cualquier otro ámbito. El azul maya, por ejemplo, es un material híbrido. Los mayas fabricaban híbridos en tiempos remotos insertando colorantes como el azul índigo en arcillas como la paligorskita. El híbrido resultante se caracteriza por un fuerte color azul, pero además esta tinte tiene una mayor estabilidad en climas duros como en ambientes cálidos y húmedos. Una envoltura inorgánica protege la molécula orgánica de color brillante pero frágil. Por esta razón, números frescos mayas, como el que se encuentra en el templo de Bonampak en México, aún conservan relativamente bien algunos colores azules. Los artistas mayas utilizaban nanocompuestos híbridos inorgánicos orgánicos obtenidos mezclando moléculas orgánicas con arcillas. Qué lección de humildad para investigadoras como nosotros, que llevamos más de 40 años trabajando en el campo de la química de los materiales híbridos. La tercera H es un H de humor. Quiero cerrar estas breves palabras con un toque de humor, citando las palabras de Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra y psicoanalista, que dice: cada publicación científica solo plantea una docena de nuevas preguntas. Cada descubrimiento científico es apasionante porque abre un universo de preguntas. Si las preguntas le molestan, no sea científico. Por último, mi agradecimiento también a los audaces colegas que, como nosotros, se comprometieron ardientemente a principios de los años 80 en esta arriesgada vía de investigación llamada química blanda. En aquella época, este tema científico se consideraba marginal. Asumir riesgos es una parte esencial de la vida de un investigador. Con estas palabras, queridos colegas, queridos amigos, señores y señoras, les agradezco su atención. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos de manera muy sencilla que me permiten de ilustrar este tema científico. Bueno, entonces les voy a hablar de química suave. ¿Me se oye? Sí. De química suave de manera muy sencilla. Entonces, bueno, si uno mira los materiales de una manera general y de la manera donde se enseña la química de materiales, generalmente uno considera el mundo inorgánico y orgánico como mundos separados. Desde luego, se encuentran materiales con mucha estética de los dos lados. Ah, gracias. Se encuentra, diría, materiales con estéticas muy bonitas del lado de los minerales, del lado de los metales, también del lado del mundo orgánico, pero hay diferencias muy importantes. Aunque las propiedades sean muy variadas, hay diferencias de naturaleza, de estabilidad y de afinidades. Eso es una cosa que parece clara. Pero si uno mira el mundo donde se acerca uno del mundo de los seres vivos, diría, uno se da cuenta que en esos sistemas la naturaleza puede mezclar, diría, el mundo orgánico e inorgánico de manera muy sencilla. Es el ejemplo del carbonato de calcio que forma, diría, parte del cutículo del cangrejo, el fosfato de calcio, típicamente, que es la parte mineral de los huesos humanos o de los mamíferos, o estas algas fitoplanctónicas que se llaman diatomeas, que están hechas con materia orgánica y sílice. La materia orgánica puede ser azúcar o proteínas y poliaminas. De manera general, toda esa materia orgánica, claro, es frágil. Ahora, si miramos dos ejemplos, los ejemplos que voy a seleccionar para dar mi conferencia, el de
El cangrejo, el cutículo del cangrejo, globalmente es carbonato de calcio con quitina, y del lado de las diatomeas, estas algas fitoplanctónicas que son magníficas, es silicio, típicamente la teca de las diatomeas es silicio, con, diría, silafinas, poliaminas y otro tipo de proteínas y de biopolímeros. Pero la naturaleza sabe claramente hacer... ¿Cómo es que esto está cansado? Sí. Bueno, la pila, esta vez, sí. Bueno, entonces la naturaleza sabe hacer de manera sencilla mineralización, diría, en temperaturas que aceptan, diría, la fragilidad del mundo orgánico. Ahora, si me meto más a deciros lo que se sabe de la cutícula de los mariscos, por ejemplo, globalmente, la constitución de eso es azúcar, quitina, un azúcar que lleva un nitrógeno, pero es un azúcar, y tiza, el carbonato de calcio. ¿Qué se sabe de la formación de esos sistemas? Claramente lo que se sabe es que las moléculas de quitina sirven de plantilla. Se agregan para formar unidades cristalinas y microfibras. Esas microfibras, cuando uno cambia de tamaño, forman tallos muy largos, con 100 nanómetros de diámetro. Y cuando uno puede concentrar un material anisotropo, que sea orgánico o mineral o lo que sea, empieza a formar y dar cristales líquidos. Eso es una ley de física muy conocida de 1939, es la ley d'Onsager. Y entonces lo que pasa ahí claramente es que se forman cristales líquidos. En este ejemplo, como hay carbones asimétricos, son colestéricos, y eso sirve de plantilla a la mineralización. Y ese interfaz entre los cristales líquidos se llena de carbonato de calcio para hacer la fase híbrida, típicamente, que constituye el cutículo del cangrejo. Pero cuando uno mira también la estructura más en detalle, se da cuenta que esa estructura es muy óptima desde el punto de vista de la mecánica, porque es una estructura que está muy cerca del contrachapado. Y si ustedes hacen un corte oblicuo y lo observan por microscopía electrónica, van a ver esos tipos de arcos en el cliché de microscopía electrónica. Es lo que vemos ahí en una fase de cutículo donde por un tratamiento con un ácido flojo se disuelve el carbonato de calcio. Ahí únicamente es la parte orgánica que queda y veis bien que se ven esos arcos que se están formando y se ve justamente esta porosidad y estas láminas que están organizadas. Eso es típicamente lo que pasa en unos procesos de biomineralización que en día de hoy está bastante entendido. Entonces, si hago un resumen de todo esto, pues uno se da cuenta que la naturaleza en muchos sistemas biominerales para hacer híbridos utiliza las partes orgánicas, muchas veces son polímeros, como plantillas. El segundo punto es que para que sean compatibles la materia blanda orgánica y la materia dura, diría, del mineral, hay que encontrar sistemas, diría, que pueden compatibilizar los dos sistemas. Típicamente no puedes trabajar a alta temperatura. Es decir, que la naturaleza, sabemos todos que todos los procesos de biomineralización se hacen a temperatura, diría, ambiente. También lo que han visto en la última foto de microscopía es que se pueden controlar porosidades por remoción de una de las dos componentes. Entonces, del lado de las diatomeas ahora, ¿qué se sabe? Se sabe que utilizan también plantillas que son proteínas, poliaminas, que la reacción que hace la diatomea para formar la cáscara es típicamente una acción de policondensación. Empieza con un precursor molecular, que sea ácido silícico, y lo condensa de manera a obtener una red, pero todo eso se hace a temperatura ambiente. Desde los años, diría, a la mitad del siglo pasado, bueno, esto lo voy rápido, es justo para deciros que si no se lleva cuidado con la temperatura, conocéis el resultado,
pero eso todo el mundo lo entiende. Desde los años, diría, 70, 80, se conocen procesos donde se puede polimerizar la materia mineral con condiciones muy, muy suaves. Típicamente se pueden utilizar precursores moleculares y por reacciones de hidrólisis y condensación se pueden obtener sistemas donde uno va a formar una red mineral típicamente de óxido, puede ser silicio, puede ser óxido de titanio, pero todo eso se puede hacer a temperaturas, diría, entre 20 grados y 100 y algo grados, donde la materia orgánica puede aceptar, diría, típicamente las condiciones de temperatura. Pero lo interesante es que si les das eso a un químico, la primera cosa que va a hacer, dice, voy a empezar a jugar con el precursor molecular. Es decir, que lo que va a empezar a hacer va a modificar también la molécula para ir a buscar otros tipos de funcionalidades, porque hacer por síntesis el cutículo del cangrejo no pienso que tenga eso mucho interés. Entonces tenemos que buscar otras cosas. Típicamente se puede meter colorante, el R ahí puede ser un polímero o un monómero que puede polimerizar. Puedes imaginar, la parte R puede ser todo lo que uno tiene en cabeza del mundo orgánico. El interés de eso es que compatibiliza, y además, cuando uno mira las etapas de formación, empezamos con moléculas y en las etapas intermediarias, ahí en los coloides y oligómeros, son etapas donde hay mucha fluididad. Eso quiere decir que uno puede utilizar procesos de ingeniería para meter en forma, de maneras muy variadas, la materia híbrida que se está formando. Propiedades, ahora se puede jugar, es decir, que se pueden obtener materiales jugando con R para láseres, para óptica no lineal, para fotocromismo, para todo lo que uno tiene en cabeza o que podemos imaginar. Es claro, monolitos, fibras o láminas, porque pasamos por un proceso donde es materia blanda y estado coloidal. Entonces, si sigo esta exposición, diría, plantillas y procesos de autoensamblado, química suave y construcción bottom-up. Esas son las condiciones. Entonces, si uno mira qué tipo de plantillas se puede utilizar en solución, la más obvia que utilizáis todos cada día es el jabón. El jabón, sabemos todos que es un sistema hecho de moléculas anfifilas, un poco esquizofrénicas, con una parte que le odia al agua y la otra parte que está en amor con el agua. Y dependiendo de la forma de la molécula y de la concentración, no voy a entrar en la físico-química, eso son cosas que sabéis, se pueden obtener sistemas micelares con diferentes formas, y esos sistemas pueden servir de plantilla, es claro, eso es una molécula, pero también se pueden utilizar polímeros anfifilos, de toda una colección de polímeros, como plantillas para formar sistemas micelares que con alta concentración van a empezar a formar cristales líquidos, y en esos cristales líquidos se va a poder mineralizar finalmente de manera muy sencilla. Es decir, que por alta concentración, si tengo sistemas de cilindro, voy a tener un cristal líquido de ese tipo. Es general, es el modelo de Onsager, fracción volúmica y anisotropía, son los parámetros que conducen a la formación de cristales líquidos. Justo para convencerles que es verdad, esto es madera, y se dan cuenta que con objetos anisotropos, cuando uno concentra, es claro, no es un cristal, pero no es completamente aleatorio. Se forman dominios claramente de organización, como en un cristal líquido. Entonces, ahora si combinamos las plantillas con, diría, la química suave que les he mostrado antes, se pueden combinar para hacer sistemas de micelas, como lo ven en la derecha. Alrededor de la micela, si se mete la polaridad afuera, los precursores que tienen una polaridad van a venirse a pegarse en la superficie y van a venirse a condensarse para formar fases híbridas intermedias, que después de eliminar la plantilla por lavado o por temperatura, van a hacer materiales con alta porosidad.
y porosidad controlada, que puede ser simplemente un muro de óxido, lo que casi toda la tabla periódica es posible, diría o casi, o bien los agujeros, los poros pueden también estar funcionalizados, por ejemplo, si uno empieza con una función naranja y R al principio. Es decir, que vas a poder utilizar esta estrategia para hacer catalizadores, para hacer sensores, para hacer muchas cosas diferentes. Es claro, cuando uno caracteriza estos materiales, ven que hay una organización de la porosidad, eso quiere decir que hay una repartición organizada de la materia, no cristalina, no es obligatorio, pero la densidad cambia, es decir, que por rayos X van a tener una información. Y si no les basta, van a ir a ver por microscopía electrónica de alta resolución la porosidad de todos esos sistemas. Es claro, esas cosas se han desarrollado, han visto que los primeros trabajos de combinar las dos químicas fueron japoneses en primero, en 1990, después los grupos americanos en el 92, pero en esa época era esencialmente con sílice. Ahora diría que se ha democratizado la tabla periódica para hacer muchos elementos. Típicamente podemos hacer materiales con ese grado de organización. La escala ya es nanométrica, la pequeña escala, y las composiciones están muy abiertas, muchos óxidos de todo tipo, multimetales, también carbón, boronitral, cerámicas de una manera general, o materiales híbridos, si guardo funcionalidades, dirías, asociadas por enlaces químicos dentro de la porosidad. Es claro, las propiedades y las aplicaciones son muy amplias, en muchos dominios, muchos terrenos, que sea de catálisis, de biocatálisis, de celdas de combustibles, termoeléctricos, vectores terapéuticos, sistemas ópticos y magnéticos. Hay muchas posibilidades, es por eso que también es un terreno muy interesante en química de materiales. Ahora, si vuelvo a las diatomeas, que son muy bonitas, una estética que a mí me gusta mucho, pero para ser muy honesto, estamos muy lejos de saber hacer esto por síntesis, pues uno se da cuenta que estos sistemas utilizan, diría, algunas estrategias para hacer porosidades jerárquicas. Típicamente, si uno mira una diatomea, es un ejemplo, pero hay miles de diatomeas, a varias escalas con microscopía electrónica, uno se da cuenta que, ve, aquí estoy por 20 micras, aumento la resolución, ahí estoy por micras, aumento la resolución y cada agujero, cada poro está lleno de pequeños poros. Y si aumento aún, me doy cuenta que el muro ese está constituido de pequeñas partículas de sílice de 10-20 nanómetros pegadas las unas en las otras. Es decir, que ese sistema saben claramente hacer jerarquía en la porosidad. ¿Por qué la porosidad y jerarquía puede ser importante? Tomo un ejemplo, el más obvio y el más sencillo. En catálisis vas a utilizar la superficie del catalizador. Es decir, que uno quiere diseñar una superficie muy activa con mucha superficie. Pero si estás completamente limitado por la difusión de los reactivos, el catalizador no será óptimo. Tiene que tener mucha superficie y difusión no limitada. Es por eso que muchos catalizadores modernos tienen una jerarquía en la porosidad con nanoporos que dan superficie y los túneles de llegada son macroporos. Típicamente son estructuras jerárquicas que son óptimas. Entonces, ¿qué se sabe? Trabajos de colegas muy brillantes en Alemania han mostrado que finalmente lo que utilizan las diatomeas es, de nuevo, el ácido silícico y también hacen multiplantillas. Tienen plantillas de varios tamaños para construir esos sistemas muy complejos. Entonces, bueno, no les doy, son poliaminas silacinas los más pequeños, complejos de silacidinas y poliaminas fosfatadas para el muy gordo y silafinas y agregados en los tamaños intermediarios.
Es decir, que claramente si uno utiliza múltiples plantillas, uno puede ir a controlar, la porosidad. Lo que le muestro ahora es un trabajo típicamente de un equipo chino, que jugando con esferas de látex y esferas de sílice, eso es lo que se ve en una diatomea, y esto es típicamente el tipo de materiales que han hecho. No los han utilizado para catálisis, era justo para, diría, validar que la jerarquía muy bonita se puede también obtener con ese tipo de estrategia. Entonces, justo un trabajo un poco más personal, uno puede imaginar trabajar con el mínimo de plantillas, es decir, con 2 plantillas. Típicamente, una plantilla va a ser la parte violeta, que representa un látex, y la pequeña plantilla va a ser un jabón, típicamente el CETAB. Y si combino 2 plantillas con un precursor que puede, por química suave, formar la red, entonces voy a poder tener un sistema con doble porosidad. Típicamente, el dibujo que pienso tener me da esto en la derecha con el látex y los pequeños poros que están alrededor. Y si saco toda la materia orgánica, voy a tener un grande poro en el centro y una accesibilidad por los pequeños poros al centro. Eso es lo que la imaginación del químico hace. El resultado es este. Esas son las partículas, y ahora le muestro una más grande. Se ve el hueco dentro y se ven, dirían, todos los canales mesoporos que van al centro de la partícula. Es decir, que eso sí, típicamente se puede jugar con las funcionalidades de un sistema SIN para, por ejemplo, hacer vectores terapéuticos. Es lo que hemos hecho con un grupo inglés en colaboración. Típicamente hemos cargado esos sistemas con oro. Para ser muy honesto, el oro esperábamos utilizar únicamente la plasmónica del oro en ese tiempo, pero no fue la plasmónica lo más interesante, porque cuando uno mira en detalle lo que pasa en estos materiales, pues uno se da cuenta que hay un poco de oro plasmónico dentro de la grande piscina, pero que casi todo el oro en cantidad está en la corona, atrapado en la pequeña porosidad, y hace poros de 2 nanómetros. Entonces ahí cambia todo el juego, porque cuando uno va a tamaños de poro pequeño, de oro pequeños, el poro se vuelve magnético. Y empiezas a tener la límite entre las partículas y los clústeres, donde también puedes tener luminescencia. Y típicamente es lo que hemos hecho. Hemos cargado, diría, estos sistemas con drogas contra el cáncer, hemos funcionado la superficie y hemos utilizado la porosidad pequeña para meter el oro, y ese oro es fluorescente y es magnético. Es decir, que cuando uno mira el resultado, se puede inyectar, el vector está en la izquierda, la referencia está en la derecha. Ven que tenemos una fluorescencia infrarroja cercana, porque además la suerte es que esas pequeñas partículas de oro tienen la fluorescencia en la ventana de transparencia de los tejidos, ¿cómo se dice? De los tejidos. Y también es magnético, porque lo ven en la derecha, es el contraste de RMN. Y también, para acabar, diría, son sistemas que presentan muchas propiedades interesantes. También se puede utilizar lo que hemos hecho, fotoacústica, terapia fototermal, que viene o de la óptica o del magnetismo, y liberación de drogas. En términos de aplicación, la gente dice, todo eso es muy bonito, pero en día de hoy, ¿hay aplicaciones de química suave? La contestación es sí. Este es el techo del Grande Teatro Nacional de Beijing, de Pekín. Todo el techo está recubierto por óxido de titanio, fotocatalizador, fotolimpiador, hecho por química suave, con spray. Es claro, desde el punto de vista de la seguridad, vale mejor tener un fotocatalizador que enviar obreros
a limpiar los vidrios en esa altura. Pero hay otros ejemplos, diría. Si uno mira qué son ejemplos comerciales, hay, por ejemplo, todo el dominio de la construcción, de los textiles, de los embalajes, donde hay mucho material híbrido. Justo un ejemplo de los aerogeles, que tienen muy buenas propiedades aislantes térmicas, pero que no son transparentes, pero dejan pasar la luz. Es decir, que para edificios tienes un óptimo de luz con un aislamiento, diría, térmico. Otros temas, diría, todo lo que es revestimientos funcionales, que sean, diría, como antisuciedad, antiestático, antirrayas. Hay muchos recubrimientos en día de hoy que se utilizan y que están hechos por ese tipo de química suave. Por ejemplo, sabéis todos que los aviones tienen revestimientos contra la corrosión, pero del punto de las normas, al menos en Europa y creo en Estados Unidos, el cromo está prohibido. Es decir, que hay que encontrar otras protecciones que no tengan cromo, y si miran las patentes de Boeing o de Airbus, se van a dar cuenta que todos esos recubrimientos son procesos hechos por híbridos, químicas suaves, por electrospray o por cosas de ese tipo. Otro terreno es la microelectrónica, la microóptica, la fotónica, ya no voy en los detalles, pero entendáis todos, si podéis cambiar, diría, a la carta, como en un restaurante, las funcionalidades y las formas de un sistema, eso abre muchas posibilidades. También las energías, células fotovoltaicas, pilas de combustibles, baterías. En día de hoy, las mostraré mañana en otra conferencia, se pueden hacer pilas de combustibles con membranas que en día de hoy son estables mecánicamente a 120 grados, mecánicamente conducen mejor que el nafión y son hechas por este tipo de procesos. También las aplicaciones por sensores, todo lo que toca al medio ambiente, la catálisis, las membranas, lo que le he dicho, los absorbedores y otras cosas que ya se pueden encontrar de manera comercial. También aplicaciones en el dominio medical. Desde hace años todos las resinas dentales son híbridos, porque bueno, el plomo ya hace tiempo que nadie lo utiliza, pero la transición del plomo a los nuevos materiales cerámicas se hizo y se hace siempre. Lo que tienen en boca son materiales híbridos. También materiales contra las bacterias. Por ejemplo, en la prótesis auditiva mundial, el día de hoy, sabéis que la oreja es un sitio muy húmedo y con una buena temperatura para tener muchas bacterias. Es decir, que estos sistemas están recubiertos de una película hecha por química suave que lleva plata. Está muy controlado el control release de la plata para tener, diría, cosas eficientes, y hay otros ejemplos, pero no quiero abusar de mi tiempo. La única cosa que les diré para acabar es que la hibridación o el mestizaje cultural son motores de la evolución, y decir que no hay, en mi cabeza por lo menos, no hay límites entre las ciencias exactas, las ciencias humanas y también los artes, diría. Todo eso es un problema de mestizaje cultural, científico y de educación. Y yo pienso que el mestizaje, de una manera u otra, y en Argentina eso me parece obvio, es uno de los motores, diría, de la evolución. Quiero justo mostrar un ejemplo para acabar. Estas son las láminas del libro de Ernst Haeckel, que utilizó únicamente dibujos que hacía de diatomeas. Yo pienso que ahí se ve ya una cosa, diría, muy bonita, que parece un libro de arte, si me permiten. Pero no únicamente. Hay otros tipos de trabajo que ha hecho el señor Klaus Kemp, porque utilizó justamente las fotos de las diatomeas que él tomaba por microscopía electrónica para hacer composiciones de joyas, por ejemplo, o otro tipo de composiciones. Esto es lo que se puede obtener.
Bueno, es también arte, pero eso son materiales que están hechos por químicas suaves y que se observa únicamente con la microscopía electrónica. Bueno, esto es uno de sus ejemplos de una joya, un design de joya, yo lo encuentro bastante, diría, artístico. Y para acabar, lo que les quiero decir es que finalmente hay un planeta y dos mundos y que tenemos todo que ser muy conscientes de eso y llevar mucho cuidado. Y podemos apostar por un mundo mejor gracias al conocimiento científico también. Y los avances en química desempeñarán un papel importante en ese equilibrio. Le quiero dar sobre todo las gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Entonces, brindamos un fuerte aplauso y le agradecemos a la conferencia del doctor honoris causa Clement Sánchez. De esta manera, entonces, vamos a dar por concluido el acto. Los vamos a invitar a disfrutar de un vino de honor que se va a dar acá afuera en la galería del teatro. Los agradecemos a todos por haber participado en el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.